Ok, nosotros estamos viendo entonces profetismo del siglo octavo y en este caso estamos trabajando al profeta Isaías. Correcto, perdón. Y, ay, de por Dios, discúlpenme. Salud. Gracias. Del profeta Isaías, ahora vamos, la clase anterior trabajamos Isaías y la política, ¿correcto? Y ahora vamos a trabajar Isaías y la sabiduría. Recordemos que la idea precisamente es plantear el tema y mirar algunas pautas para nosotros hoy. En cuanto a Isaías y la sabiduría, tenemos que decir que la sabiduría, bueno, es ante todo un aspecto individual. Es decir, aunque se puede hablar de una sociedad sabia, ¿sí? Es decir, una sociedad cuya característica es la sabiduría, claro que sí, pero la sabiduría es más que todo un aspecto individual. Cada persona respondiendo ante Dios, ante sí mismo, ante la sociedad, su familia, de cómo maneja su vida, de lo que hace, de lo que deja de hacer. Porque sabiduría, pues permítame decirle, aunque ahorita se la defino de mejor manera, palabras más, palabras menos, es el arte de conducir bien la propia vida. O sea, reitero, ahorita les doy todo la definición de sabiduría o las definiciones porque hay varias, pero básicamente es eso. ¿Qué es ser sabio? Conducir bien su propia vida. Eso es. Obviamente en Israel, en el texto bíblico, la sabiduría tiene 7 columnas y ahorita le indicaré cuáles son esos diferentes elementos que componen la sabiduría. Y claro, esa buena vida de la sabiduría se da utilizando sobre todo la experiencia de los antiguos, la experiencia propia. Permítame entonces vamos entonces definiendo qué es sabiduría. Sabiduría es, por ejemplo, según un erudito del hebreo y del Antiguo Testamento que se llama Gerhard von Rad, él dice que la sabiduría en la Biblia es el conocimiento empírico de lo creado. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa con esto? Básicamente en Israel no hay como ese concepto de especulación como lo hay, por ejemplo, en Grecia, ¿correcto? O como lo hubo, por ejemplo, en la época media. En la Edad Media, digamos, por ejemplo, los sacerdotes, los frailes y toda esa gente se sentaba o se encerraba en un cuarto y empezaban a especular y especular y escribían una cantidad de obras muy grandes. Pero eran unas temáticas muy lógicas. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Y eso escribían y escribían y hacían cosas porque, digamos que ellos se dedicaban a ese asunto. Pero en Israel no. En Israel aún lo especulativo de Israel, lo más especulativo de Israel son cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿por qué al bueno le va mal? ¿Por qué a esta persona le está viviendo X o Y cosas? Entonces en Israel no hay una sabiduría especulativa como si la hay para los griegos, que eso trabajan y disertan de muchísimos temas que uno dice, bueno, ¿y eso para qué? Entonces, Gerhard von Rad dice que en la Biblia la sabiduría es básicamente conocimiento empírico de lo creado. Es decir, que debe ser un conocimiento práctico de las leyes de la vida y del universo. Entonces, mire lo que dice Gerhard von Rad. El universo tiene unas leyes y la vida tiene otras leyes, ¿correcto? La sabiduría básicamente es mirar a través de la experiencia esas leyes del universo y de la vida y cómo las coloca en práctica para su propio beneficio. Básicamente, eso es una de las definiciones de sabiduría. Entonces, reitero, hay unas leyes en el universo, hay unas leyes en la vida, hay unas leyes en el entramado social. O sea, cuando usted sale, donde usted vive, ahí hay unas leyes. Toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, se basa en un concepto que es lo que se conoce como honor y vergüenza. El honor y la vergüenza. Todo gira en torno a eso en la Biblia.
el honor y la vergüenza. De que si haces ABC cosa, tendrás honor, de que si no haces eso, sino otras cosas, tendrás vergüenza. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el entramado social tiene unas leyes. Y una persona sabia es la que conoce las leyes del universo, las leyes de la vida, las leyes del entramado social, ¿correcto? Y cómo empieza a trabajar con base en todas esas leyes para descubrir ese orden que tiene la vida y cómo vivir en armonía con ese orden. Eso es lo que dice Gerhard von Rath respecto a la sabiduría. Pero hay otro señor, este ya es como de una escuela norteamericana, Whitebraid dice que la sabiduría, según la Biblia, según lo que él analiza, es una actitud ante la vida. Es decir, básicamente es un mundo de ideas que refleja una actitud ante la vida. Mira lo que él está planteando. Y desde esta perspectiva, todo el mundo seríamos sabios, porque este autor dice que básicamente la sabiduría es como una dotación natural que algunas personas poseen en mayor o menor grado. Es decir, que es una inteligencia innata de tipo general. ¿Por qué sea esto? ¿Por qué él dice esto? Porque en la Biblia, a las personas que se les considera sabios, son personas que de pronto en este momento no se les consideraría sabios para nada. Por ejemplo, sabia es una persona, los que manejaban los barcos, el timón de un barco, esas personas eran considerados sabios. O incluso las famosas plañideras, ¿se acuerda qué es una plañidera? Eran mujeres que trabajaban dedicándose a llorar a un muerto, aunque no lo conocieran ni nada, pero a ellas las contrataban para que lloraran frente a un muerto y cantaran unas canciones y todo ese asunto. Ellas se llamaban las plañideras. Esas mujeres eran consideradas sabias. O, por ejemplo, una persona que trabajara el metal o que trabajara la madera. A ellos se les conocía como los maestros sabios. Pero en la actualidad no. En la actualidad esas personas que trabajan esos trabajos que son profesiones técnicas, no se les considera sabios. Al contrario, se les considera incluso que son trabajos técnicos, pero que no representan o que no exigen a la persona como un análisis intelectual profundo, ¿ya? Sino que son trabajos técnicos. Entonces, según Whitebraid en la Biblia, toda persona sabia es esa persona que está dispuesta digamos, dispuesta más bien en cuanto a la actitud y aptitud a llevar adelante esos trabajos. Es decir, cualquier persona que demuestre una habilidad adecuada para desarrollar algún trabajo, esa persona es sabia, según dice Whitebraid de lo que él ha identificado en el texto bíblico, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, reitero, casi todo el mundo sería sabio porque todos somos buenos para algunas cosas, unos para unas y otros para otras cosas. Hay otro autor que se llama Crenshaw y este dice que la sabiduría es la autocomprensión en relación con las cosas. Es decir, él dice que básicamente es la búsqueda de la autocomprensión, es decir, cómo yo analizo la relación entre las cosas, la gente y el creador. Es decir, Dios, la divinidad, tiene unas leyes. La gente en el entramado social tiene otras leyes y todas las cosas como tal tienen también una manera, digamos, como de ocupar un espacio en el mundo y todo ese asunto. La sabiduría, según esta persona, entonces era básicamente un intento de enseñorearse de todas esas cosas de cara a la supervivencia humana y al bienestar. Fíjense, entonces eso es como lo que han propuesto esas tres personas. ¿Listo? Pero de esas tres se puede sacar, digamos, como un consenso general de lo que sería sabiduría. ¿Y por qué no desechar una o dos y quedarnos con un solo concepto de sabiduría? Porque es que los tres tienen razón. Según el contexto de sabiduría en la Biblia, los tres tienen razón. Por ejemplo, este Crenshaw completa su pensamiento diciendo que hay una sabiduría jurídica, que hay una sabiduría práctica, ¿cierto? Que hay unas leyes en las relaciones humanas, dentro de la relación, dentro de una sociedad, y que la sabiduría es cómo yo termino entonces, reitero,
conociendo y poniendo a trabajar esas leyes para mi propio bienestar y mi supervivencia. Claro, él también va a plantear que hay una sabiduría teológica, que es la sabiduría de la divinidad. Entonces, básicamente se diría que sabiduría en Israel es que un hombre o una mujer sabios es alguien que ha ponderado, mirado, analizado lo que es necesario para tener una buena vida, basado en su propia experiencia, basada en la experiencia de los siglos, y basados en esa experiencia llega a ciertas conclusiones. Conclusiones que él debe colocar en práctica para tener éxito y para ser feliz. Entonces, se plantea entonces que una persona sabia es aquella que tiene un comportamiento hábil y prudente, que tiene la capacidad de superar ciertas situaciones en conflicto. ¿Ya? Y la verdad es que los sabios en Israel no son un grupo religioso, por ejemplo, como los sacerdotes o como los profetas, ni es un grupo político como los gobernantes. Los sabios en Israel son personas, digamos, que son independientes, pero que tienen una gran influencia dentro del pueblo por su pensamiento, ¿ya? Por el intelecto. Entonces, permítame en pequeñas palabras decirle qué es la sabiduría en Israel. Ojo, sabiduría en Israel en la Biblia es Dios, es decir, la divinidad tiene unas leyes, unas normas. El universo tiene otras leyes, otras normas. El entramado social tiene otras leyes. La parte jurídica tiene otras leyes, ¿correcto? Sabiduría es cuando una persona tiene la capacidad de conocer esas leyes de Dios, del universo, del entramado social, de la naturaleza, y cómo las pone a trabajar en beneficio de él mismo para tener una buena vida, un buen bienestar. Y con base en eso, entonces, tener éxito y ser feliz, entendiendo que en la Biblia tener éxito no es lo que nosotros nos han vendido como éxito. A nosotros nos dicen, por ejemplo, o de pronto alguien ve que compraste carro, que tienes una casa, uy, te está yendo bien, eres una persona exitosa. Entonces eres exitoso si estudiaste una carrera, si tienes un negocio o si tienes un buen empleo. Todas esas perspectivas, entonces, hacen de una persona exitosa en la perspectiva humana, pero en la perspectiva divina no. En la perspectiva divina el éxito está básicamente en que una persona cumpla con el propósito para el cual Dios lo envió y que tenga una buena relación con la divinidad. Al tener una buena relación con la divinidad, supuestamente tendrá una buena relación con el entramado social, con él mismo, con su familia, en fin. Entonces, eso es sabiduría. Reitero, ¿qué es sabiduría en Israel? El universo tiene unas leyes, la divinidad tiene otras leyes de la teología, la naturaleza tiene otras leyes, ¿correcto? El entramado social tiene unas leyes. Entonces, la persona sabia es cómo aprende a conocer esas leyes y cómo las aplica para tener él una buena vida, para tener una buena supervivencia y ser exitoso. Eso es sabiduría. Desde esa perspectiva es que uno dice, de razón que este caballero Salomón se habla de él como el hombre más sabio del universo. Porque es que él manejó esos conceptos que le estaba comentando. Él estudió sobre astronomía, sobre teología, ¿correcto? Disertó sobre lo legal en Israel. Y todas esas leyes las aprendió, las conoció y las explotó para su propio beneficio. He ahí la sabiduría de Salomón. ¿Ya? Entonces, eso es como lo ideal ahí. Bueno, pero como estamos trabajando Isaías,
Entonces, todo eso se lo estaba diciendo como para que entendamos de qué es que le estoy hablando cuando hablo de sabiduría en Isaías. Pastor, una Entonces, preguntita, sí, perdona que le interrumpa. ¿Y esa sabiduría del Antiguo Testamento es aplicable también al Nuevo Testamento o ya se diferencian en algunos aspectos? no, es prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Ahí la única diferencia es que básicamente les decía yo anteriormente que la sabiduría tiene 7 columnas, ¿se acuerdan? Se Sí. habla, en la Biblia se habla de las 7 columnas de la sabiduría. La sabiduría labró sus 7 columnas. ¿Por qué se habla de las 7 columnas de la sabiduría? Porque en la antigüedad las casas importantes siempre estaban sentadas sobre 7 columnas, ¿ya? Entonces, tomando ese esquema de la arquitectura y la ingeniería, entonces también la sabiduría está sentada sobre 7 columnas. Y una de esas columnas es el temor al Señor. En el Nuevo Testamento, lo que va a cambiar es que la sabiduría va a ser aplicada al Señor Jesucristo, ¿ya? Porque es, según la teología cristiana, el Dios encarnado. Entonces, ¿a cuál Dios se está refiriendo? ¿Cuál es el temor del Señor? ¿Cuál Señor? A Jesucristo. Y desde esa perspectiva, entonces, toda persona que quiera considerar sabia en el Nuevo Testamento tendrá que asimilar y emular las enseñanzas del Maestro Jesucristo para que pueda terminar diciendo es una persona sabia, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, como el gran cambio. Porque recordemos que en el Nuevo Testamento se plantea es el oísteis que fue dicho, mas yo os digo que, haciendo ese ejercicio jaláquico y jagádico, es decir, la reinterpretación de textos narrativos y legales del Antiguo Testamento, las hace Cristo en el Nuevo Testamento, cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que. Entonces ahí, digamos como que es esa práctica de la ley del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor lo que hace es decirnos, vea, la práctica de eso es esto, esto y esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, obviamente, esa sabiduría se puede construir. En la Biblia hay personas que nacieron siendo sabias, es decir, como una inclinación natural a buscar la sabiduría, pero hay otros que no. Hay otros que nacimos siendo más bien como tonticos y como medio desvaídos y medio díscolos por allá, pero hay algo muy importante, que en la Biblia la sabiduría se puede adquirir. Es decir, uno no puede decir que, no, es que a mí sí definitivamente pues nací brutico y ¿qué le vamos a hacer? Porque por otro lado, cuidado, una persona no necesariamente es inteligente y porque es inteligente es sabio. Es decir, una persona puede ser inteligente, mas no sabio. Una persona puede, pero si es sabio, sí necesariamente sí tiene que ser inteligente. Aunque la inteligencia no sea la mayor característica de esa persona. No sé si me estoy haciendo entender. La inteligencia es otra de las columnas de la sabiduría. No puede decir alguien que es sabio si no es inteligente. Necesariamente, un requisito sine qua non de la sabiduría es la inteligencia, ¿correcto? Es decir, que la sabiduría está, la inteligencia está acá y la sabiduría está más arriba, ¿ya? Pero reitero, una persona puede ser muy, muy inteligente, pero poco sabio o nada sabio. Eso se da muchísimo. Entonces, la sabiduría se puede construir y parte de la construcción de esa sabiduría es la experiencia que han tenido los antiguos. ¿Ya? Es decir, en Israel hay una cosa que se llama tradición sapiencial. Esa es una de las materias que dictamos en Ministerio GESED. Literatura y tradición sapiencial. Y la tradición sapiencial en Israel puede ser de dos maneras o de dos clases. Una, tradición sapiencial popular o dos, tradición sapiencial de élite. La tradición sapiencial popular era la que estaba en los, digamos, en los dichos populares. Los que nosotros manejamos, por ejemplo, dime quién anda, con quién andas y te diré quién eres. Al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Al que madruga Dios le ayuda. Esos son los dichos del pueblo, de los abuelos. Esos dichos están acá en el mundo mucho antes de que nosotros llegásemos, ¿correcto? Y nos iremos y esos dichos seguirán. Eso se llama sabiduría popular. Es la sabiduría
que maneja el pueblo, que manejan los ancianos, ¿correcto? Y hay otra clase de tradición sapiencial que se conoce como tradición sapiencial de élite. Esa era la que estaba en los palacios de los reyes, a la cual podían acceder solamente la gente adinerada, los burgueses de la sociedad israelita. Ellos iban a un lugar, a donde los educaban, muy seguramente a veces era el templo o los palacios de los reyes. Allá iban los maestros, los grandes del conocimiento de la época, y cada uno le daba el conocimiento de aquella área en la cual eran brillantes. Y los cortesanos y la gente adinerada, entonces ellos y sus hijos recibían ese conocimiento. Por eso, esas personas, comparados con otras personas, claro, obviamente sobresalían en conocimiento, porque les dictaban clases de guerra, de etiqueta, de relaciones interpersonales, de relaciones internacionales, de política y cosas de esas allá. Entonces, la sabiduría se puede adquirir, y parte de esa sabiduría es la tradición sapiencial popular, la de los antiguos, la de los ancianos, que obviamente ayudaban a crecer a esta persona en sabiduría propia, ¿ya? Y sacar todas esas reglas de todos esos entramados que le estoy diciendo, la divinidad, el universo, el entramado social, el entramado jurídico, ¿correcto? Y todo eso entonces era para que el ser humano pudiese extractar esas reglas para tener un comportamiento adecuado. Y la conclusión de todo eso, la finalidad de toda esa sabiduría era sencillamente tener una vida de éxito y sobre todo ser feliz. Si una persona no es feliz en el Antiguo Testamento, ¿dónde está su sabiduría? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está viviendo una vida tan infeliz? No es correcto, ¿ya? Eso es entonces. La sabiduría entonces aparece generalmente en el éxito como un comportamiento social hábil y prudente. Es decir, una persona sabia es aquella que sabe comportarse socialmente de una manera hábil y prudente. Sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, sabe cuándo ir y sabe cuándo no debe volver. Sabe cuándo debe retirarse, ¿correcto? Entre otras cosas. Y la Biblia es muy enfática en eso. El libro de Proverbios nos habla muchísimo de la sabiduría, entre otros. Pero recordemos que estamos hablando de cómo el profeta Isaías es un profeta que era muy aficionado a la sabiduría. La sabiduría de él obviamente era una sabiduría de élite y era una sabiduría también a la vez popular. Es decir, esas personas, los de las clases burgueses y los cortesanos en Israel, tenían la posibilidad de haber estudiado, ¿cierto? En la tradición sapiencial de élite y también conocer por su cultura la tradición sapiencial popular. Y yo hablo de tradición sapiencial porque a veces se habla de la literatura sapiencial en Israel o la literatura sapiencial en la Biblia. Los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés son los libros sapienciales en el texto bíblico. Job, Proverbios y Eclesiastés. Pero una cosa es literatura sapiencial y otra cosa es tradición sapiencial. La tradición sapiencial es una cosa muchísimo más amplia, muchísimo más grande, y a esa tradición sapiencial hay un pequeño segmento que se conoce como la literatura sapiencial, que refleja el escrito de esa época, pero que de ninguna manera la tradición sapiencial de Israel se va a agotar en la literatura sapiencial. Tradición sapiencial es algo mucho más grande, es todo un movimiento que llegó a Israel más o menos en el siglo X antes de Cristo. Los reinados, sobre todo de David y sobre todo de Salomón. Fue una tradición sapiencial que llegó ahí a Israel en ese momento. Se colocan por escrito muchos, es decir, se le da un impulso fuerte a la cultura de la escritura en Israel, porque antes eran una cultura ágrafa, ¿correcto? Pero a partir de ahí se plantea ese aspecto.
La persona sabia también entonces es aquella que puede superar esas situaciones de conflicto, ¿correcto? Y puede ir por su camino e incluso enseñar a otras personas a que vayan por el camino que les correspondió. En la Biblia hay un pueblo que se le reconoce tremendamente como un pueblo de gente sabia, y es Edom. La predicación que daba ayer yo del libro de Abdías. Abdías está hablando de la destrucción total de Edom. Los edomitas, recuerden que son los descendientes de Esaú, ¿correcto? Aquel al cual Jacob le compra la primogenitura. ¿Se acuerdan ustedes? Los edomitas se erigieron en el mundo de la Mesopotamia como los hombres más sabios. Y así son reconocidos en el texto bíblico. La sabiduría de Edom, los entendidos de Temán. Temán es una de las ciudades capital de Edom, ¿correcto? Entonces, ellos son los reconocidos. Eran como algo así como la Atenas de la Mesopotamia. Así como la Atenas era para Grecia, así era Edom para la Mesopotamia. ¿Listo? Entonces, el profeta Isaías va a utilizar muchos términos sapienciales. Por ejemplo, habla del conocimiento o habla del saber. Leamos, por favor, rápidamente. Estamos en Isaías, capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Y en el 11:2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Curiosamente, aquí están varias de las columnas de la sabiduría del libro de Proverbios, también están acá. Todas las que menciona acá son las de las columnas de la sabiduría. Faltarían otras. Una de las columnas de la sabiduría, como le comento, es sabiduría, otra es inteligencia, otra es el consejo, otra es el poder, ¿correcto? Y la otra es el temor de Jehová. Faltan dos que ya se las digo y analizamos un poquitico más de eso. Entonces, recordemos que el profeta Isaías va a ser como un paralelo entre la sabiduría de los políticos y la sabiduría de aquellos que se creen poderosos y lo mejor, lo más pingüe del pueblo de Israel, con la sabiduría divina. Para concluir diciendo, la sabiduría de los políticos es un asco. Eso no sirve para nada. Están totalmente equivocados si piensan que lo que están haciendo está bien y que les va a ir así de bien. No, no es así. Utiliza también el término conocer. Allí estábamos hablando del término conocimiento y saber. También utiliza el término conocer. Miramos lo que dice en el 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. En el 7, capítulo 7, versículo 15 y 16, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa, otra vez, desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días las cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Entonces, fíjese que acá siempre el profeta está con sus labios pronunciando el concepto de sabiduría, conocer, entender, y también utiliza el término sabio. Por ejemplo, en el 5:21. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ojo, recordemos que Isaías, ¿quién es? Isaías es un profeta cortesano. Es decir, cuando yo digo cortesano es que pertenece a la corte. Es decir, es un profeta que estaba con la posibilidad de ser el próximo rey de Israel. Y que en ese momento de la muerte del rey Usías, en el capítulo 6 de Isaías, se le dice a Isaías, ¿qué quieres ser finalmente? ¿Rey
o profeta. Y el profeta Isaías va a decir, quiero ser mejor profeta, ¿no? Entonces, la profecía está muy tremendamente vinculada con la sabiduría. Es decir, los profetas son unos sabios. Se les reconoce de esa manera. Mira lo que dice en el capítulo 19, versículos 11 y 12. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis al faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde está ahora tus sabios que te digan ahora que te hagan saber qué es lo que el Señor de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjese que aquí habla también de un lugar que se reconocía muchísimo por la sabiduría, que era Egipto. Egipto era el epicentro de la sabiduría. En Egipto también la sabiduría se reconocía como una diosa, ¿correcto? Como una diosa. En Israel también la sabiduría se personifica como una mujer que le da consejos a los simples, ¿correcto? Y se dice que la sabiduría estaba en el principio con el Señor, ¿correcto? Cuando dice la Biblia en Génesis 1, hagamos al hombre, y se han propuesto varios aspectos para decir, perdón, ese hagamos, ¿con quién es que Dios está hablando ahí? Entonces se ha dicho que la Trinidad, para lo cual se dice no, porque en el Antiguo Testamento lo que marca la pauta es la unicidad. Se dice que eran los ángeles, pero no, porque los ángeles no se muestran en la Biblia como co-creadores y menos como co-creadores de lo más importante de la creación, decimos nosotros, que es el ser humano. Entonces se dice que era el plural de plenitud, pero hay otra postura que dice que cuando la Biblia dice hagamos al hombre, el Señor está hablando con la sabiduría. Es decir, un soliloquio de Dios en el que Él muestra un derroche de sabiduría en el momento de crear al ser humano. ¿Listo? Muy bien. También utiliza el término sabiduría en el capítulo 10, versículo 13, en el 11.2, en el 29.14, en el 31.2. Y utiliza también el término consejo en el 5.19, en el 11.2, en el 3.3, en el 9.6. El 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está. Utiliza también el término consejo. Estos términos que le estoy dando acá, conocimiento, conocer, sabio, sabiduría, consejo, proyecto, plan, son términos muy comunes en la tradición sapiencial en Israel. Y el profeta los asume todos y los aplica para dar a conocer su mensaje. ¿Correcto? Mire lo que dice en el 3.3. El capitán de 50, el hombre respetable, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por gobernantes, muchachos se enseñorearán de ellos. Ahí está también donde dice acá el consejero, fíjese, ahí está. Y reitero, también utiliza el término proyecto, plan, que es muy común también en la literatura sapiencial. Haced planes y serán anulados, profieran palabra y no será firme, porque Dios está con ustedes. En el 14.26 dice, este es el plan acordado contra toda la tierra y está en la mano extendida contra todas las naciones. Cada vez que usted lea plan allá en el texto bíblico de Isaías, se está refiriendo a la sabiduría. Ahí están otros textos, 7.5 y capítulo 8, versículo 10. Muy bien. Preguntas hasta el momento. Pastor, una pregunta. Sí, mío. O sea que poder llegar a comprender las leyes del universo, aparte de las otras leyes, ¿no? Nos llevará pues a optar a ser sabios. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a comprender las leyes del universo? ¿Cómo nosotros podemos qué?
llegar a conocer las leyes del universo. O sea, nos tocaría ponernos a estudiar astronomía o Eh, física o yo qué sé. la verdad es que no se trata, y es una muy buena pregunta la que haces. No se trata de tener experticia en esos temas. Bueno, según el texto bíblico, Salomón lo logró, ¿correcto? Pero sobre todo en un momento histórico como en el que nosotros estamos, en el cual anteriormente, ustedes se darán cuenta, en la época por allá de nuestros padres o abuelos, o sea, tenía éxito la persona que sabía un poquito de todo. Esa gente sabía de todo, les preguntaba de todo y ellos sabían un poquito. De hecho, muchos de los filósofos, o sea, disertaban sobre todo, una cosa impresionante. Y anteriormente, por ejemplo, una persona si quería estudiar teología tendría que haber estudiado matemáticas. De hecho, había en varias escuelas de teología, decía, aquí no se puede estudiar teología si no has estudiado matemáticas. Eso era anteriormente. Hoy en día los teólogos somos muy bruticos para la matemática. Yo soy perverso para las matemáticas y es muy raro encontrar a un teólogo que sea bueno para las matemáticas. Pero en esa época sí. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque anteriormente reitero que una persona era de admirar cuando sabía un poquito de todo. En la actualidad no. En la actualidad triunfa es la persona que sepa mucho de un poquito. ¿Ya? Es decir, recordemos que el conocimiento es una línea así grandísima, que eso es una cosa infinita, ¿cierto? Y de ese conocimiento tan grande, tan vasto, uno solamente conoce una cosita así. Entonces, ahora cambió la estrategia. Anteriormente, recordemos, era un conocimiento muy amplio un conocimiento de muchísimas cosas, pero ahora un conocimiento superficial. Ahora es un segmento muy pequeño del conocimiento, pero muy profundo. Esa es la tendencia en la actualidad. Desde esa perspectiva, no necesariamente tenemos que nosotros tener una experticia en cada uno de esos temas que les estoy comentando, porque les había dicho que una persona puede ser eh, muy, puede ser una persona sabia, muy sabia, aunque no necesariamente tan inteligente. Inteligente sí, pero no necesariamente tan inteligente. Mientras que hay personas que son muy, muy inteligentes y cero sabiduría. Por eso usted fácilmente encuentra, por ejemplo, un campesino. Incluso ni siquiera podrá haber ido a la universidad, pero son personas muy sabias. No todos, porque reitero que les dije que la sabiduría, según el texto bíblico, hay unos que nacen con esa inclinación natural a ser sabios y a buscar la sabiduría. Hay otros que no. Hay otros que tenemos que empezar a decir en nuestra mente, quiero ser sabio. Y luego de que me digo eso, pues empezar a cultivar la sabiduría. Pero la buena noticia para gente como yo es que sí puedo llegar a ser sabio. Puedo llegar a ser sabio si me lo propongo. Entonces, tengo que aprender o a ponerme a estudiar astronomía para conocer las leyes del universo. No. De esas leyes solamente tomamos lo que nosotros necesitamos para nuestro entorno, para vivir bien, por lo menos conocer cómo es que funciona el universo. O sea, cuando yo hablo de las leyes del universo, son las leyes de todo, ¿no? De lo de arriba, de la tierra y de lo que está debajo. Es decir, cómo funciona todo. Y desde esa perspectiva sería interesante, sí, realmente saber cómo funciona, por qué llueve, por qué es que hace sol y por qué es que se presentan los fenómenos atmosféricos y los diferentes pisos térmicos. Por lo menos saber eso. Por lo menos tener un conocimiento entonces de las leyes de la vida, de cómo comportarme, de cómo ir a un restaurante y todo eso, reitero, es sabiduría, pero no se agota ahí. Entonces, sí, reitero, conocer, no necesariamente tener experticia en cada uno de esos temas. Alexandra, ¿levantaste la mano? Sí, o sea que, bueno, en el caso de Salomón se podría decir que él no
no cultivó esa sabiduría. Salomón, desde la perspectiva de sabiduría que estamos hablando en el sentido de que toma Ujú, todas esas leyes ujú, del universo, del entramado social, de la divinidad, y todo lo pone a funcionar para su propio beneficio, ahí podemos decir, claro, de razón que la Biblia dice, era sabio, porque él ujú. lo que hizo fue tomar todas esas leyes y ponerlas a trabajar en favor suyo. Pero en ese proceso explotó a la gente, o sea, que él fue beneficiado, pero ¿a costillas de qué? En conclusión, si la pregunta es, ¿realmente el rey Salomón fue tan sabio como algunos textos bíblicos lo plantean? La respuesta es no, no lo fue. No lo fue porque terminó cometiendo todos los errores que la Biblia decía para un rey, no cometerás estos errores. Todos los cometió Salomón. Terminó adorando ídolos en el mismo templo que él había construido para su papá, para el Señor por orden de su papá. ¿Correcto? Entonces, no, realmente no. Y, perdón, ¿por qué están esos textos ahí en la Biblia? Donde dicen que es el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Ojo, esos textos que hablan también de los reyes son textos que salen desde las perspectivas hegemónicas, desde los centros de poder. Esos centros de poder tenían historiadores, escribanos, que colocaban por escrito la historia de sus días y que daban a conocer a los pueblos las historias con esas perspectivas. Pero nosotros sabemos que las historias las escriben ¿quiénes? Ellos precisamente, los poderosos. Y por lo tanto, la historia siempre nos trae la perspectiva de los poderosos. No necesariamente la perspectiva de los alienados, de los explotados, de los subyugados, de los pobres. No, porque eso no tiene nada que decir. Y cuando el poderoso escribe la historia, obviamente la escribe de tal manera que él es el directo beneficiario de esa historia. La cuenta como diciendo lo que hizo estaba bien. Eso era lo que debería haberse hecho y esta persona lo hizo. ¿Qué contará la historia oficial de Colombia? Y cuando digo oficial me refiero a la historia que sale desde la Casa de Nariño. ¿Qué contará esa historia en unos 15, 20 o 50 años adelante? Entonces, si uno lee esas fuentes, va a decir espectacular el manejo de Duque en su gobierno. Claro que sí. Pero cuando, básicamente, esos escribas que le estoy diciendo, y esos historiadores, haga de cuentas como aquí en Colombia Caracol y RCN, que son los noticieros del gobierno. Y que para usted poder escuchar otras posturas respecto de una temática específica, tiene que escuchar, por ejemplo, Canal 1, Noticias 1, ¿ya? Porque son redes independientes, pero a esas redes no se les da tanta influencia. Entonces, cuando en la Biblia se habla, por ejemplo, de los reyes como lo mejor que le pudo haber pasado, tenga en cuenta que esos textos vienen de tradiciones que pertenecen a los reyes. Y cuando la Biblia habla de que no, perdón, es que David no fue así como tan así el hombre conforme al corazón de Dios y tuvo 10 esposas, 30 hijos y sus hijos se levantaron y le quisieron matarlo, quisieron usurpar su trono, un hijo viola a la hija, ¿correcto? Todo eso, esas historias contando lo negativo de los reyes vienen desde la periferia, desde los alienados, desde los explotados, desde los subyugados. Cuando usted pueda componer la historia de Salomón, de David, desde la perspectiva de los cinturones de miseria, desde la perspectiva de los que tenían que darle los impuestos al rey para que ese rey viviera a paz y en abundancia y en opulencia, ellos van a decir una cosa diferente. Desde la perspectiva del rey, incluso también de Dios se va a decir algo diferente. Porque desde la perspectiva del rey, va a decir el salmista, no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Perdón, yo sí los he visto. Yo he visto muchos justos desamparados y mendigando pan. Perdón, o sea, usted está diciendo que lo que la Biblia dice es falso. Lo que estoy diciendo es que ese texto fue escrito por una persona que se asomaba a su palacio y que veía todas esas grandes extensiones de tierra y que venía abundancia a su mesa y le era fácil decir, no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Pero ¿qué pasaba con el que tenía que levantarse muy temprano a trabajar para pagarle esos altos impuestos al rey para que el rey pudiera salir a su balcón y a decir,
No he visto justo desamparado en su familia que mendigue pan. ¿Me hago entender? Porque la Biblia es un libro de convergencia, donde se encuentran todas esas diferentes lecturas respecto a una temática específica. Entonces, no es culpa del texto bíblico que nosotros como que saquemos, ¿cierto? Sacamos eso que nos gusta, eso que nos interesa, porque es que también hay que entender una cosa. A nosotros aquí en Latinoamérica nos llegó un evangelio de derecha. Es decir, evangelio y política se fusionaron. ¿En dónde? En Estados Unidos, con Ronald Reagan. Y Ronald Reagan dijo, tenemos que evangelizar a toda Latinoamérica. ¿Y por qué la tuvieron que evangelizar? Porque aquí en Latinoamérica empezaron por allá en la década de los 60, 70 a nacer las famosas guerrillas, ¿correcto? Las guerrillas junto con el socialismo, comunismo, ¿cierto? Con la obra clave era El Capital. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo detenemos esas guerrillas en Latinoamérica? Y entonces se dijo, vamos a evangelizar a esa gente. Pero se fusionó religión y política una vez más, y el evangelio que nos trajeron aquí a Latinoamérica es un evangelio de derecha. Por eso no es raro que todas las iglesias, que sobre todo tienen un pensamiento acrítico, estén apoyando la derecha, estén apoyando a los presidentes con todo lo que ellos hacen. Y los presidentes conocen esa historia y le dicen, a esta gente los vamos a manejar diciéndole sí a la familia, no al aborto, no a la comunidad LGTBI, y esos ya con eso los tramamos y con eso los ponemos a votar por nosotros, etc. Y efectivamente, conocen tanto al pueblo del Señor que así les sucede. Pero el pueblo del Señor es, infortunadamente en ese aspecto, es acrítico. Lamentable, lamentable. Roland, ¿levantaste la mano? Tremendo, tremendo, pastor, tremendo análisis. Sí, yo, pastor, y entonces me parece que usted una vez nos dijo que el libro de Proverbios no pudo haber sido escrito por Salomón, ¿no? No, definitivamente no. El libro de Proverbios es una compilación de lo que les estaba hablando anteriormente, de la tradición sapiencial popular. Es decir, el libro de Proverbios recoge esos dichos populares que están, como le decía, en el mundo antes de nosotros y que nosotros nos iremos y ellos continuarán acá. ¿Quién se inventó esos proverbios? No sabemos. ¿Quién se inventó eso? ¿Quién es el autor de el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija? Ni idea, no tenemos idea, pero utilizamos el dicho popular, ¿cierto? Lo enseñamos, lo repetimos, etcétera, porque tienen una sabiduría popular muy, muy interesante. Entonces, es como para lidiar con esos aspectos, ¿ya? Pero entonces el libro de Proverbios es una compilación de eso, es una compilación de lo popular. De hecho, tampoco podemos decir que el libro de Proverbios es en su mayoría de Salomón. No, de hecho la Biblia menciona también otros personajes. Por ejemplo, Lemuel. ¿Quién es Lemuel? En los últimos capítulos del libro de Proverbios habla de Lemuel, solamente para mencionar un personaje más. O sea, algunos han dicho, no, pues ese Lemuel era el mismo Salomón. No, no era el mismo. Es otra persona que no se sabe quién es, pero ahí están. Entonces, es una compilación. Mire el 31 lo que dice. Proverbios 31. Palabra del rey Lemuel, profecía con la que lo instruyó su madre. ¿Qué decirte, hijo mío, hijo de mi vientre? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? No es tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyan a los reyes. No es digno de reyes, Lemuel. No es digno de los reyes beber vino, ni de príncipes darse la sidra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces se supone que es otro rey que su mamá le dedica como esos versos, ¿correcto? Dándole un consejo de cómo debería llevar su vida. Entre otros, pero hay otros personajes que se mencionan en el libro. Alexandra. Bueno, no sé. Por ejemplo, yo he escuchado mucho que dice que en la Biblia tenemos más de 1000 y algo de promesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese pasaje que usted dice que no hay justo desamparado, que, bueno, mendigue pan. Entonces, ¿se puede decir que no son promesas para nosotros o cómo lo tenemos que tomar? O sea, un poco. Bueno, en cuanto a las promesas, sí es una muy buena pregunta. En cuanto a las promesas en la Biblia, tenemos que entender que hay promesas generales y promesas individuales, ¿correcto? Y que hay promesas que no podemos aplicar para nuestro tiempo y que hay otras que sí. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a gente que dice, recitando el Salmo 2,
pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Sí, Los sí. herirás con barra de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, etcétera, etcétera. Y yo he escuchado gente que dice, Dios me dio esa palabra. Y Ujú. Dios me dio un ministerio y me dijo esa palabra, y muy válido y respetable. Pero ese Salmo 2 es un salmo de entronización del rey. Y esa promesa era para un rey que estaba en pleno programa expansionista en su gobierno, ¿correcto? Y al cual el Señor le dice, porque el rey, en el día de su entronización, la creencia teológica era que el Todopoderoso lo adoptaba como hijo suyo. Y entonces, desde esa perspectiva, pues, en ese momento, lo adoptaba y le hacía esa promesa al rey. Pero de ahí que sea una promesa al rey, que entonces yo, por capricho propio, la puedo tomar para mí, eso sí es un poco complicado, un poco complicado. ¿Listo? Entonces hay que mirar cada promesa por separado. Pastor, pero Y entonces, perdón, por ejemplo, ¿qué promesas, por ejemplo, serían para nosotros para este tiempo? hoy tendríamos que empezar a mirar las promesas. O sea, No, no, eso es pero casuístico. bueno, dígame una, dos. Una. Una o dos de las que siempre mencionamos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro. Esa es para todos, de Esa es todos una los promesa tiempos. particular. Es una Ujú. promesa particular. Entonces hay promesas generales y particulares, ¿ya? Y cuando digo generales, son promesas que el Señor le da, por ejemplo, a todo el pueblo de Israel. Te bendeciré y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, si habla de todas las familias de la tierra, entonces eso significa que es una promesa general. Pero cuando se habla, por ejemplo, de algo, y sobre todo un personaje que tiene tanto poder como un rey, yo siendo un simple plebeyo, no puedo esperar que se me cumplan promesas de rey a mí. Y alguien podría decir, no, pero perdona, a ver, entonces, ¿dónde está la fe, hermanos? O sea, un momento, porque no, o sea, hay que ubicarnos. Si el Señor te tiene a ti para ser rey de una nación o presidente, es muy posible que la promesa se cumpla en ti. Pero si lo tiene para ser sencillamente un pastor de una iglesia pequeña, muy seguramente no. ¿Ya? Es decir, no nos dejemos perder los estribos con lo que se propone de las promesas. Pero bueno, ese es otro tema muy interesante, las promesas. Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuemos acá con estas definiciones y el estudio de la sabiduría. Entonces les estaba diciendo que la sabiduría en Israel va a designar la esfera de lo sapiencial, es decir, lo que es la razón, lo que es la inteligencia, el saber y la destreza. Una cosa es razón y otra cosa es inteligencia. Otra cosa es saber y otra cosa es destreza. La inteligencia es como esa capacidad que usted tiene de asimilar una información. ¿Cuándo se dice que una persona es inteligente? Cuando tiene esa facilidad de la acumulación de datos. Eso es ser inteligente, acumular datos. Pero la razón es el análisis de esos datos. Eso ya es muy diferente. Eso ya es muy diferente. Yo, ¿qué saco con tener una cantidad de datos en mi mente si en el momento de que los tengo que aplicar para mi vida, para mi cotidianidad, no puedo aplicarlos? Ahí es mucho mejor tener más poquitos datos, pero que sean bien aplicados en el momento de la experiencia, en el momento de la vivencia, ¿ya? Y una cosa, como les comento, es el saber. Yo puedo saber intelectualmente sobre un trabajo, pero eso no me lleva a que yo tengo destreza para realizar ese trabajo. Usted y yo nos sentamos a ver un partido de fútbol cuando está jugando la selección del país, ¿correcto? Y nosotros en nuestra mente, eso nos volvemos los técnicos, nos volvemos los futbolistas, pendejo, pero ¿cómo es que la va a dejar pasar? Pero dele. Sí, aquí en nuestra mente.
Pero otra cosa es tener la destreza. Vaya y patee el balón a ver cómo le va. Muy seguramente no le va muy bien. Entonces, la sabiduría incluye la razón, la inteligencia, el saber, la destreza. ¿Y por qué la destreza la están colocando acá? Por lo que le decía, que en la antigüedad, en la Biblia, se considera sabio una persona que manejaba un barco, una persona que sabía trabajar la madera, el metal o la piedra, las mujeres también, las plañideras, como le había dicho, y ciertos personajes también de la vida pública también se consideraban sabios. Y como le comento, la sabiduría puede ser o bien natural o bien adquirida. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando se habla de las cualidades naturales, es una inclinación, por ejemplo, a conocer, a juzgar, a hacer. No todas las personas tienen una inclinación natural a conocer. No les interesa. Mientras que hay otras personas que sí queremos conocer. Ejemplo, un futbolista, coloquemos de acá de ejemplo a James. ¿Podríamos decir nosotros que James tiene la inclinación natural a conocer? No, no le interesa. Ese muchacho póngalo a jugar fútbol y que patee con su pata izquierda. Pero no lo ponga, usted lo ha escuchado hablar, se traba hablando. Ese no lo vaya a poner a leer libros, no lo vaya a poner absolutamente a investigar, a conocer, no. Él es fútbol y para de contar. Le va súper bien porque los principios y inclinaciones y proyecciones de esta sociedad, pues, están totalmente desenfocadas de tal manera que los héroes son los futbolistas. Pero bueno, el muchacho no tiene esa inclinación natural de conocer, no la tiene. Mientras que hay otras personas que sí, les encanta, perdón, les encanta, por ejemplo, estudiar, investigar cómo es que funciona esto. Hay personas que se conforman con, a ver, venga, yo le hundo esto acá, ay, vea, le puedo enviar un mensaje a Roland, ay, vea, sí, y él está allá en Europa. Pero hay gente que no. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que se trabaja a veces cosas? ¿Y por qué es que esto funciona así? ¿Y esto qué es? Un celular y a ver, yo sí quiero saber cómo funciona. Tienen una inclinación natural al respecto. Pero aparte de la inclinación natural al conocer, también es al juzgar. Eso no es tan sencillo. En la Biblia eso es un privilegio. La persona que tiene la capacidad de juzgar y también de hacer. En cuanto al conocer, entonces le estoy hablando de que la sabiduría que puede ser natural o puede ser adquirida, ¿correcto? Y que en cuanto a las cualidades naturales de la sabiduría está el conocer, está el juzgar y está el hacer. En cuanto al conocer, está compuesto por aspectos como la inteligencia, el talento, la perspicacia, la agudeza, el ingenio. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 105, versículo 22. Para regir a sus grandes como él quiera y a enseñar a sus ancianos sabiduría. Bueno, lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para regir a sus grandes como él quisiera y enseñar a los ancianos sabiduría. Eso está, ahí está hablando ese salmo es un salmo de historia de la salvación y está hablando de José, ¿correcto? Y dice que José tenía esa capacidad, ¿sí? De conocer de manera natural. En cuanto al juzgar, le dije que la sabiduría, en cuanto a los aspectos naturales, tiene que ver con el conocer, con el juzgar y con el hacer. Y le dije que el conocer está de pronto construido o conformado por la inteligencia, el talento, la perspicacia, la agudeza, el ingenio. Y que el juzgar está conformado por la sensatez, Deuteronomio 32:29, por la cordura, por el juicio,
por la razón, por el sentido, por el seso. Porque cuidado, no necesariamente el que tú tengas una inclinación natural a conocer, no por eso vas a tener también una inclinación natural a juzgar. Son dos clases diferentes, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, el conocer y el juzgar. Son dos cosas muy diferentes. Y también muy diferente el hacer. El hacer tiene que ver con la habilidad, con la maña. De hecho, uno de los aspectos que más se le critica a los intelectuales es que poco hacen. Y usted verá, note usted una persona esas intelectual que son, o sea, intelectuales fuertes, gente que es muy brillante. Estas personas son muy buenas para la academia, pero poco para el hacer. Y ustedes los habrán conocido y yo también. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que se tiene en la academia. Que en la academia se habla muy bonito, se tiene un discurso muy elaborado, muy fino, pero que cuando ese discurso, si es que llega a salir a la realidad, hasta ahí terminó todo. Por lo general no sale a la vida real. Y cuando sale, pues sencillamente como se queda todo en la oralidad, en la teoría. Pero de eso, ¿cuánto se baja a la práctica? Al hacer, muy poco. ¿Ya? Entonces, ahí son como aspectos que tenemos que tener en cuenta y ojalá pudiésemos fusionar esos tres, conocer, juzgar y hacer, que son las inclinaciones naturales de una persona que se dice ser sabia o que deberían ser, ¿no? Que estamos a veces lejos de lograrlo, pero bueno. ¿Quién tiene, por favor, Zacarías 9:2, Deuteronomio 32:29, si alguien me quiere ayudar con esos textos? Pastor, pero ese juzgar, ¿concretamente a qué se refiere? En la Biblia, juzgar, ese concepto de juzgar en la Biblia o de decretar, ustedes han escuchado en las iglesias que hablan muchísimo de decretar, ¿se acuerdan? Decrete. Ese famoso decrete en la Biblia es la capacidad que se tiene de juzgar. Usualmente en las iglesias se habla de decretar en el sentido de que todo lo que usted diga con su boca, eso se va a dar. Es decir, la famosa confesión positiva, ¿no? El poder de las palabras y todo ese asunto, todo eso es mentira. Pero se trabaja muchísimo en las iglesias ahora. Lo que usted diga, eso se va a cumplir. Punto. No. En la Biblia, el concepto de decretar es igual o es sinónimo de el juzgar. Y el juzgar tiene que ver con que usted pueda estar presente frente a una circunstancia o conocer un aspecto y conocer las diferentes posturas frente a ese fenómeno o frente a esa circunstancia y que usted tenga la capacidad de decir esto está bien y esto está mal. En que usted tenga la capacidad de decir creo que el asunto es por este lado. Eso le correspondía trabajarlo a los gobernantes, ¿correcto? Pero pues ellos no lo hacen así porque ellos tienen otros intereses. Entonces, el juzgar tiene que ver con decir si algo está bien o está mal. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien tiene alguno de esos textos, por favor? Yo tengo Deuteronomio 32:29, Sí. que dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Muy bien. Excelente. Ojalá fueran sabios y entendieran el fin que les espera. Zacarías 9:2. Ese fue el que leíste. Sí, léalo, por favor. Sí. Y las cualidades adquiridas en cuanto al conocer, en cuanto al juzgar y en cuanto al actuar o al hacer, están en cuanto al conocer, el saber. Uno no nace aprendido. Uno puede adquirir conocimiento. Uno puede adquirir cultura. Las cualidades adquiridas para lograr ser una persona sabia son saber, adquirir cultura y erudición. Esos tres se pueden lograr. Esos tres se pueden adquirir.
tú adquieres el saber. Sencillamente te preguntaría, ¿qué área del conocimiento te gustaría trabajar? ¿En qué área te gustaría incursionar? Y a partir de ahí, entonces, trabajar. Puedes empezar leyendo, sabiendo si es algo de conocimiento intelectual. Si es algo de conocimiento técnico, pues entonces saber cada vez más de ese asunto, ¿no? En cuanto a conocer también, en cuanto a las cualidades adquiridas para adquirir sabiduría o para llegar a ser sabio, está la cultura. Una cultura general. Y el saber y la cultura me van a llevar a mí a lo que está ahí, la erudición. ¿Cómo alcanzo yo la erudición en un tema específico? En la medida que conozco, en la medida que sé, en la medida que adquiero cultura de ese tema. Ahí, entonces, puedo empezar posteriormente a hablar y hablar con erudición. Porque una cosa es hablar y otra cosa es que la gente diga, el tipo sabe, la señora sabe de ese tema. Eso no es tan fácil, ¿ya? Ni siquiera entre los profesores de teología o entre los profesores de una universidad. Que hay gente que aparentemente sabe, supuestamente, pero hay gente que sabe muchísimo, mucho, mucho. Eso es porque se han dedicado cada vez más al saber y a la cultura. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Así serás sabio en tu vejez. En cuanto al juzgar, ¿qué podemos adquirir del juzgar? La prudencia, la ponderación, el tacto, el acierto, la cautela. Recuerdo yo una vez, uno a veces a la brava tiene que aprender de este asunto. Una vez yo llegué a una iglesia, ya llevaba unos meses pastoreando aquí en el Valle. Y yo veía a una hermanita que siempre iba y ella muy fiel y todo ese asunto. Era una mujer joven, realmente. Y ella tenía una barriga muy prominente, o sea, una barriga. Y yo, a veces uno comete unos errores. Yo le dije, ¿estás embarazada? ¿Cuántos meses tiene? Y ella me miró y se avergonzó y dijo, no, yo soy así barrigona. No tenía nada de bebé ahí adentro. Era barrigona de naturaleza. Y yo, ay, qué pena, no, discúlpeme. O sea, después aprendí de esa manera tan vergonzosa a decir menso. A mí qué me importa que una mujer tenga su abdomen prominente o no. ¿Quién me manda a mí estar haciendo un comentario tan salido de tono con algo que no me importa? Ahí aprendí de una manera bastante vergonzosa con ella y conmigo mismo que tengo que ser prudente, que no me importa eso de esa persona y que no tengo el derecho de hablar de esa manera. Entonces, que tengo que tener tino, cautela, tacto, ser acertado en el momento de juzgar algo o a alguien. Pero reitero, eso se logra con el tiempo, con la práctica, con los errores que yo cometo y con los errores que otros cometen. Le hago otra infidencia, estoy de infidencia hoy con ustedes. Recién yo estaba saliendo, eso fue hace mucho tiempo en Bogotá, me habían dado un lugar de predicación. Y en ese lugar de predicación, entonces, había una persona enferma de cáncer. Y entonces me llamaron, pastor, que si va a orar por esa persona. Yo, claro que sí, vamos. Y yo oré por esa persona y yo le dije, el Señor te va a levantar, si se más, etcétera, etcétera. Pero yo lo hice, ¿sabes para qué? Yo dije, Señor, si lo levantas, este lugar, imagínense, se va para arriba. Y yo le dije a ese Señor, el Señor te levanta, el Señor te sana, Él tiene el poder, etcétera, etcétera. Oiga, se ha muerto a los 2 días. Le cuento una cosa, yo por allá no volví, de lo avergonzado que quedé. Aprendí a partir de ese día que yo no soy nadie para decir a Dios o para mandarle a Dios lo que Él tiene que hacer o no.
con una persona. Si lo hubiera querido sanar, lo sana, pero se lo quiso llevar y se lo llevó. Pero eso con el tiempo es que se aprende. De esos errores que uno comete en el púlpito, en las enseñanzas. Y es el momento de que uno aprenda a ser sabio. Cuando dejamos de acumular una cantidad de datos y datos y datos en la cabeza, y cuando empezamos a ser sabios, a saber administrar ese conocimiento que yo tengo acá. Eso es lo que nos hace sabios. Y en cuanto al hacer, algunos aspectos que se pueden adquirir en el hacer para llegar a ser sabio está la destreza. Usted y yo no nacemos tampoco siendo diestros para llevar adelante una labor. Pero eso se logra, mire lo que le digo ahí, con un método. Se logra a partir de la experiencia, de la pericia, de la idoneidad que yo tengo para hacer algo. Porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Parte de la sabiduría de una persona es saber para qué fue que Dios lo envió al mundo. ¿Qué tal yo de caprichoso, pues, decir definitivamente, sí, yo me voy a meter en el fútbol porque voy a ser una estrella? Perdón, quédese dictando clases de hebreo, mijo. No se meta con eso porque eso no es lo suyo. No le va a ir bien. Entonces tengo que entender que debo ser idóneo para aquello en lo cual quiero llegar a ser sabio. ¿Listo? La sabiduría como adjetivo puede designar una profesión o sus profesiones o a sus profesionales, es decir, por ejemplo, los que son doctos en una materia, los que son maestros o los que son doctores o los que son artesanos. Y mire que aquí estoy nombrando, digamos, profesionales técnicas o profesionales intelectuales. A veces nosotros llamamos doctores a gente, por ejemplo, como aquí en Colombia, no sé cómo será en Europa, pero acá en Colombia se le dice doctor, por ejemplo, a la psicóloga, al médico, por lo general el médico se le dice doctor, muchos de ellos se enojan cuando no se les dice doctor, o por ejemplo al abogado también se le dice doctor, y a los políticos, doctores. Pero es equivocado. En esto de la academia, cuando uno estudia en una universidad, lo que uno estudia se llama un pregrado. Es decir, después de que usted estudió primaria y bachillerato, a la universidad usted entra a hacer un pregrado. Luego que hace el pregrado, hace una especialización o una maestría, dependiendo del área de su conocimiento. ¿Ya? O tiene que ser especialización o maestría. Y luego de la maestría se hace un doctorado. ¿Ya? Se hace un doctorado. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta eso. Que uno, de pronto, si quiere lograr eso, pues puede llegar a ser un doctor. Ya es alguien que está muy metido en esos asuntos. Pero la sabiduría también tiene algunos antónimos. Por ejemplo, necio, tonto, simple, ignorante, desatinado, torpe, incapaz, inexperto, incauto, insensato, insolente, cínico. Son algunos de los antónimos que utiliza el texto bíblico en algunas palabras del hebreo y que se mencionan desde esa perspectiva. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, ese término astucia, o lo que se traduce como astucia, es un término que es sinónimo de sabiduría en la Biblia. Y en el hebreo, es sinónimo de sabiduría. Pero nosotros utilizamos ese término y lo equiparamos astucia con algo malo, con algo negativo. Cuando uno quiere decirle a una persona, o cuando uno le dice a una persona, usted es muy astuto, básicamente lo que le está diciendo es como que es un engañador. Como que esta persona no se puede confiar en él. Pero en la Biblia, lo que se traduce como astucia, reitero, es un sinónimo de sabio. Y como le comento, en Israel eran sabias una cantidad de personas que en la actualidad no se considerarían sabias. De hecho, en las profesiones estarían casi que en los últimos lugares en cuanto a esfuerzo intelectual, mental. Pero en Israel eran considerados sabios. Por ejemplo, los artesanos.
esos que trabajaban, reitero, el metal, la piedra, la madera. Los timoneles, los que manejaban los barcos, las plañideras, que le había comentado, ahí están los textos. Los escribas también. Y las personas que tenían una habilidad para gobernar también eran considerados sabios. ¿Listo? Y había una figura muy, muy importante en la Biblia, que era una figura que era el sabio. El sabio era una persona muy reconocida y tenía ciertas características. ¿Ya? Estaba vinculado en lo escolar, en lo público. A estas personas se les decía usualmente padres. Cuando la Biblia dice, sobre todo en el libro de Proverbios, oye hijo mío o padre mío, no es que fuera el papá o el hijo biológicamente hablando. Eran sencillamente una persona que era un sabio, que tenía muchos discípulos y a esos discípulos les decía hijos. O era el estudiante, el alumno, que era una persona que reconocía a su maestro como papá. Entonces, cuando se habla de el hijo o el padre, no necesariamente, reitero, es de esa manera, biológicamente. ¿Listo? Entonces, sobre todo, el sabio era en el ámbito religioso bastante. Pero no solamente ahí, sino en la convivencia en general. ¿Listo? La mamá también era una persona muy reconocida como sabia, Proverbios 1.8, Proverbios 6.20. Yo aquí le estoy dando solamente un pequeño brochazo. Yo tengo toda una materia que ya se llama así, tradición sapiencial en Israel. ¿Listo? Pero permítame le planteo algo así como para no dejarlo en ascuas. En cuanto a las 7 columnas de la sabiduría, que por lo menos mencionémoslas. La primera de ellas es el temor al Señor. Proverbios 9:10. Aquí estoy hablando de las características, de qué es temor al Señor, porque hay que empezar diciendo qué es temor al Señor, que no es el temor de miedo ni de terror. Las consecuencias o las bendiciones de temer al Señor. La segunda columna de la sabiduría, la instrucción. La instrucción. Primera, temor del Señor. Segunda, la instrucción. Proverbios 12:1. Ahí está qué es instrucción en el hebreo, etcétera, etcétera. Consecuencias de la no instrucción. Tercera columna de la sabiduría, la cordura, que es el término armá. ¿Qué es cordura? Ser astuto, ser sagaz, ser cauteloso, premeditación. La cuarta característica o columna de la sabiduría es la ciencia, los consejos. Da'at Metzivot. La quinta es el buen juicio. ¿Qué es eso de buen juicio en la Biblia? Pero esa ciencia de los consejos, ¿a qué se refiere? Precisamente a que hay mucha gente que da consejos, pero unos de esos consejos son malos y otros consejos son buenos. Hay consejos que llevan a la destrucción y hay otros consejos que llevan a preservar la vida. ¿Ya? Hay consejos que están cargados de entendimiento y hay consejos ignorantes. Hay consejos en cuanto a servirle al Señor y no servirle. Entonces, ¿cómo aconsejar a una persona? Que cuidado. Cuando yo estaba pequeñito, yo escuchaba que mi papá decía que una de las características más complejas del pastorado era aconsejar a alguien. Y él decía, yo cuando alguna persona viene a pedirme consejo, inmediatamente estoy diciéndole, Señor, ayúdame, ten misericordia a mí, yo qué le digo a esta persona. Yo en ese momento de mi niñez, mi adolescencia, yo escuchaba decir a eso a mi papá y yo decía, pero tan dramático también. Pero hoy, por hoy, digo, definitivamente tenía muchísima razón.
es muy, muy delicado. Uno de los aspectos más delicados del pastorado es dar consejos. Sobre todo porque, por ejemplo, en países, me imagino que allá en Europa es más fuerte, acá en Colombia, si una persona aconseja mal a otra, puede ser demandado. En Estados Unidos también. Puede ser demandado y pueden echarlo a la cárcel. De ahí que uno no le puede decir a una persona qué hacer o qué no hacer. Uno lo que tiene que mostrar como consejero a una persona es los pros y los contras. Miren, usted en esa situación en la cual está, usted tiene esta y esta posibilidades. Si toma esta decisión, los aspectos negativos son estos y los positivos estos. Si toma esta, esto y esto, y toma esta, esto y esto. Escoja. Usted decida. Es decir, lo que en filosofía se llama la mayéutica. Usted, para aconsejar a una persona, lo que tiene que guiarla es a que la persona misma se dé cuenta, que entienda que dentro de él mismo está la solución y las decisiones a tomar. ¿Ya? O sea, que él mismo, mayéutica significa parir, ¿no? O sea, parir, sacar, que esa misma persona saque de él. Le pasó a un pastor de una iglesia muy grande aquí en Cali, una familia de la iglesia, el esposo quedó en coma, perdón, el hijo quedó en coma. Y este pastor muy ilustrado, muy brillante, teólogo él, y él sabía que era eso del consejo. Y ellos fueron y le dijeron a él, mire, nuestro hijo tiene esto y esto, y él está en coma, ¿qué hacemos? Etcétera, etcétera. Y él hizo lo que debía hacer. Mire, pues hay estas posibilidades. Y le empezó a explicar los pros y los contras, las consecuencias positivas y negativas de cada una de esas diferentes posibilidades. Y les dijo, escojan ustedes la decisión. Ellos, con base en lo que él les dijo y en el racionamiento que ellos hicieron, tomaron la decisión de desconectar al muchacho que estaba en coma. Y más adelante se encontraron con otro pastor que era de una iglesia de una tendencia diferente. Y ese pastor le dijo, ¿y ustedes por qué hicieron eso? Les faltó fe, ustedes deberían haber entrado en ayuno, en oración, y haber hecho guerra espiritual por ese muchacho, y Dios les hubiera levantado a ese muchacho. Y estas personas se fueron al del pastor y le dijeron, mire, ¿usted cómo nos dice eso? ¿Usted le falta fe? ¿Usted qué pastor es? No sé qué. Él les dijo, yo les di las diferentes posibilidades. Hablamos de lo que estaba diciendo el médico, etcétera, etcétera, y ustedes tomaron la decisión. En conclusión, esa familia se fue de la iglesia, se perdió porque hubo otro que dijo, deberían haber orado por él en lugar de desconectarlo. Eso no es correcto decir eso. No es correcto. Si usted le dice a una persona, eso mejor ábrase de ese hombre, eso no le conviene. ¿Cuántos no han matado por eso? ¿Cuántos no han matado? Mire, les cuento, hoy estoy como haciendo muchas infidencias, pero bueno. Les cuento el caso de un pastor de una iglesia pentecostal que era estudiante de la universidad. Tenía una niñita, niña como de 15 años, y ella empezó a cortejarla a un tipo, pero un tipo malandro, vicioso. Y le dijo el papá a la niña, mire, ese muchacho no le conviene, no le presta atención. Mire lo que le espera si usted se va a ir con él. Y la peladita, falta de experiencia. El tipo le dijo, bueno, pero yo la he estado llamando, la he estado averiguando, ¿y por qué? No, qué pena, lo que pasa es que mi papá dice que usted no me conviene, que usted es una mala influencia para mí, etcétera. ¿Cómo no? Que en la fiesta de cumpleaños, el tipo le permitió estar en la fiesta de cumpleaños de la hija y cuando salió, lo mató. Por lo que la niña le dijo que había dicho el papá de él. La niña también obviamente incauta, es decir, inexperta, ¿correcto? Y la joya de enamorado que estaba teniendo, mató al papá, siendo un pastor él. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice a la gente. La famosa ciencia, por eso se habla de la ciencia de los consejos. La ciencia, aconsejar es una ciencia. La quinta es el buen juicio. La sexta es la inteligencia. Y la séptima es el poder. Habría que ver qué es poder en la Biblia, que no es el poder que nosotros manejamos, porque en la Biblia poder se maneja de otra manera, ¿ya? Esas son las 7 columnas de la sabiduría. ¿Cuáles son? El temor a Jehová, ¿correcto? En segundo lugar está
el buen juicio, ¿sí? Perdón, la instrucción, el temor a Jehová primero, la instrucción, la cordura, ¿cierto? Tercero. Cuarto, está la ciencia de los consejos. Quinto, el buen juicio. Sexto, la inteligencia. Y séptimo, el poder. Esas son las 7 columnas de la sabiduría. En fin, grosso modo, hoy les he dicho algo de la sabiduría y todo ese asunto. ¿Preguntas? Habría que estudiar cada una de las columnas para Sí. como enfatizar, como tener un conocimiento más amplio de eso, de ello, ¿no? Sí. Y hay que también trabajar porque como nosotros hablamos, por ejemplo, del género literario profético, pero el género literario profético tiene subgéneros. El RIP, el sensus plenior, las acciones simbólicas, los ayes, los paralelismos, etcétera, etcétera. Así también la literatura sapiencial tiene subgéneros proféticos, subgéneros sapienciales. El dicho, el enigma, los proverbios numéricos. Que bueno, pues habría que trabajar eso. La verdad es que solamente estoy hablando ahorita, recuerde que estamos viendo Isaías, estamos hablando de Isaías y la sabiduría, y pues obviamente les expliqué qué era sabiduría y algunos elementos sencillos de lo que es sabiduría, para poder mirar de qué es que estamos hablando. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿sí? Un minutito. O sea que podemos decir, bueno, que siempre todo este tema se ha estado desde siempre, ¿no? Sino que ha llegado un tiempo donde ha tomado más auge. ¿En dónde? O sea, sabiduría, o sea, desde la creación del hombre ha estado, bueno, todo esto de la sabiduría y todo esto. Sí. Sí, la sabiduría, digamos que ¿Me lo pueden contar? el ser humano siempre ha intentado trabajar esa parte. Por ejemplo, entre los griegos, pero ya un poco más tarde, entre los griegos, hay 3 preguntas que despiertan todo esto que es filosofía. Que recordemos que filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría. Y eran 3 preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué es el universo? ¿Y qué o quién es Dios? O la divinidad. Y esas 3 preguntas fueron las que le dieron, digamos, inicio a la filosofía. Pero les estaba diciendo que eso es muy tarde con los griegos, porque eso es por allá en el siglo V antes de Cristo. Mucho antes de ellos, el imperio egipcio tiene unos ensayos de sabiduría, ¿correcto? Y se le personifica también, se considera dioses. En la Mesopotamia también hay algunos elementos de sabiduría. Entonces sí, el ser humano siempre ha estado con la tendencia de construir sabiduría, de buscar la pregunta, ¿no? Por esas cosas que son como incógnitas para cada uno de nosotros. Sí, siempre. Y ojalá que nosotros se nos despierte eso, y ojalá que no sea tampoco tan tarde. Quisiera, y le estoy diciendo al Señor, Señor, quisiera ser sabio. Quisiera ser sabio. Y el Señor me hacía entender en días pasados que no era suficiente con ser inteligente, que es importante. Más que inteligente, lo más importante es ser sabio. Y qué genial que nosotros podamos tener una vida que se caracterice por ser sabio. No tanto por una acumulación de datos, que eso, la acumulación de datos, la verdad es que es sencillo. A la larga es sencillo acumular datos, claro. Hay gente a la que se le facilita más que a otros, pero a la larga acumular datos es sencillo. No tan sencillo ser sabio. Pero bueno, por lo menos estamos en el proceso, porque mientras que haya vida y esperanza, entonces podemos llegar a ser sabios, o por lo menos intentarlo. Ok, entonces así estamos. Estamos Amén, entonces gracias, en pastor. contacto. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Hasta Buenas luego. tardes, noches a los de las Suramérica. Gracias, chao.